La Federación de Derechos Humanos, FID, y el CENIT, su organización miembro, están publicando un informe sobre el impacto en derechos humanos de una concesión que se le otorgó al inversionista chino Wang Jing para la construcción y operación de un canal y de otros megaproyectos. Yo quisiera subrayar 3 hallazgos de este informe. El primero acerca del régimen jurídico que se instaló. El segundo sobre el desequilibrio entre el Estado y el inversionista de este régimen jurídico, y esto se hará, lo haré con base, y el informe lo hace con base principalmente en la ley 840 y en el acuerdo marco de la concesión que llamaremos MCA. Y tercero, los hallazgos y conclusiones de un estudio de campo que se llevó a cabo con campesinos y comunidades en la zona donde pasa el canal. Entonces, refiriéndome primero al primer hallazgo, efectivamente se creó un régimen de excepción que violenta varios derechos humanos y trata de sustraerse a la misma Constitución de Nicaragua y a la ley de Nicaragua. 2 ejemplos. Un ejemplo es lo que se prevé en términos de expropiación. La ley 840 prevé explícitamente sustraerse del derecho común de la ley de 1976 en términos de expropiación, y en particular prevé que no habrá ningún recurso para las personas que hayan sido expropiadas o que van a ser expropiadas sobre la decisión de expropiación. También que la indemnización va a ser absolutamente irrisoria, y entonces no le va a permitir a los campesinos expropiados poder volver a comprar una tierra equivalente. Obviamente tampoco hay ningún plan de reasentamiento. La ley 840 autoriza también la ausencia de consulta para las comunidades indígenas y afro, y eso a pesar de la existencia de garantías legales y de la Convención 169 de la OIT acerca de esta consulta. En la realidad, bajo la presión, el gobierno organizó un simulacro de consulta, y al día de hoy no se puede decir que ha habido una consulta previa, libre e informada. Otro tema ya no tanto legislativo, pero relacionado con la situación de expropiación, es cómo se llevó a cabo el censo que se inició en el 2014, donde llegaron militares a acompañar a expertos chinos que entraron a propiedades sin pedir permiso, sin dar ninguna explicación, con vuelos de avión, tomando fotografías. Obviamente esto ha creado en estas zonas una gran inquietud y zozobra. Se piensa que entre 30.000 y 120.000 personas podrían ser desplazadas en el contexto de la construcción del canal. Entonces, en términos de derechos, hay un impacto a los derechos de la consulta, pero también cuando se implementen estas expropiaciones será una violación flagrante del derecho a una vivienda o a la alimentación. Un segundo ejemplo de este régimen de excepción es el tema del agua, y realmente del derecho a vivir en un medio ambiente sano. Pues la concesión tiene una duración de 116 años, cuando explícitamente la legislación nicaragüense, justamente para proteger en particular los derechos hídricos, dice que para los recursos hídricos no se podrán dar concesiones de más de 30 años. Hay que precisar que la concesión incluye el lago Cocibolca, que es la primera fuente de agua dulce de América Central. Es un lago de 8.000 kilómetros, y los expertos han ya explicado que obviamente el riesgo es enorme de contaminación, desalinización de este lago. 80.000 personas beben el agua de este lago. En realidad, la
formulación tanto legislativa que de los diferentes acuerdos que pudimos examinar muestra que no está previsto en lo más mínimo medidas para impedir, mitigar los daños ambientales. Al contrario, que se está organizando la impunidad para el inversionista en las actuaciones que podrían ser contrarias a los derechos humanos. Frente a esta situación, la FIDH y el CENIR consideramos que lo que está ocurriendo con esta concesión es un mega acaparamiento de tierras y de aguas. Pero eso no es todo, porque el segundo hallazgo concierne no solo las zonas del canal y la población que vive en esas zonas, sino la población nicaragüense en general, que es el desequilibrio profundo leonino que existe en el contrato o los contratos, acuerdos entre el inversionista y el Estado nicaragüense, y también que sienta la ley 840. Primero, el Estado cede derechos exclusivos sobre todo el territorio donde se van a llevar a cabo el canal y los más de 10 otros megaproyectos. ¿A cambio de qué? A cambio de, según el artículo 10 del MCA, el hecho de que el inversionista procurará darle anualmente al Estado 10 millones de dólares durante 10 años. Estamos hablando de un pago de 100 millones de dólares que representa un mes de remesas que ingresan a Nicaragua. Esto es absolutamente desequilibrado y irrisorio comparado a lo que está otorgándole en términos de derechos el Estado al inversionista. Otra contraprestación, o la segunda y única que hemos encontrado en el análisis de los documentos a los que pudimos acceder, es que el Estado va a tener un % de acción en una de las 15 empresas que pertenecen a Wangin, que están involucradas en esta concesión, un % cada año hasta llegar a 100% en 100 años. Y resalto que es sobre una empresa que no sabemos qué tendrá esta empresa HKND dentro de 100 años. No encontramos en ninguna parte de los documentos que analizamos una obligación, ni siquiera una mención a una obligación de crear empleos. Sabemos que en la prensa, en las declaraciones, se habló primero de 1 millón de empleos que serían creados, ahora estamos hablando de 25.000 empleos. A cambio de eso, el inversionista, como lo dijimos, va a tener estos derechos exclusivos, pero me parece interesante poder leerles explícitamente los derechos que tendrá, por ejemplo, sobre el agua y la tierra. Podrá extraer, almacenar, usar el agua y todos los recursos naturales, desviar, reducir los cuerpos de agua, inclusive aguas sujetas a protección y a conservación. A esto hay que agregar que si los proyectos o subproyectos no se pueden llevar a cabo por cualquier razón que sea exterior al inversionista, incluyendo la fuerza mayor política, pues el Estado, el gobierno, se verá en la obligación de pagar los perjuicios y los daños. Esto puede recaer sobre la economía de Nicaragua, sobre todo que también está previsto que el Banco Central Nacional de Nicaragua renuncia a su inmunidad soberana. ¿Qué quiere decir eso? Que en caso de que haya una deuda de parte del Estado, el inversionista podrá ir a coger las reservas del Banco Central para pagarla. Realmente, frente a esta situación, a la falta de licitación, a la debilidad de las empresas de Wangin en términos de capital involucradas, a la falta de experiencia de esas mismas empresas, al carácter lesivo y desequilibrado que acabamos de subrayar, consideramos que ahí tenemos muchos indicios de un posible esquema de corrupción. Esto es obviamente una situación muy preocupante para Nicaragua y los nicaragüenses.
Pero a esa preocupación se agrega el hecho que no está claro cuál es el rol de China como tal en esta concesión, pues si bien no aparece en ningún contrato, por ahora todas las empresas que han estado involucrados en iniciar la preparación de la construcción del canal son empresas estatales chinas. La empresa matriz de la telaraña de empresas de Wanjing está registrada en Beijing, todas las otras son Islas Caimán, Nicaragua, Hong Kong. Entonces sorprende un poco porque pues obviamente China podría de forma muy transparente participar en esta construcción, pero el hecho que tal vez se esté haciendo con opacidad cuestiona, ¿no? Sobre todo cuando se sabe que esta construcción va a tener un impacto negativo sobre los derechos humanos. El tercer elemento que quería subrayar es el estudio de campo que se llevó a cabo y que demostró la situación en la que se encuentran estas comunidades, sobre todo las comunidades que están movilizadas, donde se les está impidiendo el derecho a manifestar, se les está estigmatizando, se están militarizando las zonas, ha habido represión de las manifestaciones, inclusive se han echado concejales que han protestado porque no los habían consultado a pesar de tener sus pueblos un impacto directo en la decisión de esta concesión. Esto es una situación extremadamente preocupante y donde el respeto a la libertad de expresión, al derecho de manifestar, están puestos en quiebre. Además, también se han expulsado de esas mismas zonas extranjeros que han venido a hacer fotografías, a investigar. Entonces estamos ahí también en una zona donde se está creando una situación de excepcionalidad en términos de derecho que no puede ser aceptable. Obviamente esta situación nos lleva a hacer una serie de recomendaciones en el informe, la principal siendo que la FID y el CENIT le solicita al Estado de Nicaragua que abandone este proyecto. El Estado de Nicaragua ha tildado de enemigos del desarrollo a las personas que han criticado el proyecto, pero la realidad es que este proyecto en numerosos aspectos no es un proyecto que puede tener como objetivo el desarrollo sostenible. Va en contra de por lo menos 5 de los 17 objetivos de desarrollo sostenibles que el conjunto de los estados votaron en la Asamblea de Naciones Unidas, porque va a afectar el derecho a la alimentación, va a afectar el derecho al agua, va a afectar el ecosistema marino, va a afectar la contaminación tanto terrestre que de aguas. Muchas gracias.